proceder a poner el video que quiero ver. Se me hace interesante el tema, porque... Espera, espera, espera. ¿Ya te suscribiste? Suscríbete y sígueme en Twitch como AndyRocky. Continuemos. ¿Por qué? Porque se me hace interesante el tema. Ya sé por qué se me hace interesante. Porque, o sea, siento que a veces las personas que tienden a creer, no sé si en la Biblia, en general, como en diferentes tipos de religiones, tienden a ser muy extremistas con sus pensamientos y sus acciones. Entonces, como que me da curiosidad eso. Por eso lo quiero ver, literalmente. Porque Leído yo de pensé que todos era los iceberg de la tiempos. religión. Es Pero no. básicamente un documento que Pero no. registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si ¿Se lees la escucha Biblia te doble o das se cuenta escucha que tiene bien? todas estas Porque no historias sé por qué a veces confusas se que te escucha dejan a doble. unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro Creo que sí acerca de se la les de la Biblia. Biblia, pero bueno, no importa. Y como siempre iremos de lo menos Igual oscuro a confiamos lo en que va más a estar oscuro. interesante. Nivel La 1. natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en La realidad fue gente lo impuesta dedujo, por la fue como, iglesia. sí, Ahora voy a dar un esa. poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el El principio de la viejo. creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Pongámoslo en por dos Testamento hasta que se tenemos ponga algunas interesante. historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. No, Pero en no las me siguientes interesa saber partes la de este historia de la video se Biblia, la darán verdad. cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que Yo vemos en las estoy escrituras viendo y que la imagen que se velocidad creó es de ellos como en realidad más es mucho más compleja. alta. De O sea, hecho, hay cuando casi ya 10 no tipos de estos entienda ángeles. qué ¿Y dice. ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia Mire, se presentan los ante las ángeles personas, se y lo primero que parecen dicen es no al tengas juego miedo. que El acabamos Viejo de Testamento nos jugar. habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pero en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En ¿Sí muchos casos entiende? Elohim es O sea, relacionado es con la que yo divina sí estoy Trinidad, es entendiendo decir, que, Padre, pero Hijo, no sé si Espíritu Santo. ustedes Pero en el entienden. capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Si no entiendan, Así le que en otras bajo palabras, la Dios está hablando de más velocidad. dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto, más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo ¿Por qué esto. va rápido? Y ¿Por Dios qué lo simplemente puso le responde que rápido? debe llamarlo Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque dije, esta parte solo me están contando la parte de la Biblia. Entonces lo puse rápido hasta que se ponga interesante. Porque yo quiero creer que en un punto se pone interesante y no solo me van a hablar del como lo normal, ¿se entiende? Por eso va rápido. O en otras ocasiones también conocido como el gran yo soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la JVH, JHB, J suena como HDMI o algo así, ¿se entiende? O sea, como una conexión o algo así. palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto Ay, sea qué aún más fuerte. confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes Y yo hacen que se pierda el diciéndolo como contexto. si nada. Así que como tal no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y los seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este es el luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Espérate, eso fue muy de repente. O sea, de repente fue como, se mató. Y ya, y siguió como dirá, fue como, ahorita hablamos de eso. Después.
Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, Y así que yo. pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 2 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él, te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento que serían nuestros tiempos son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y Ay, hechicería, qué que fuerte. al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este O periodo sea, ocurrían cosas re chill, sobrenaturales. se te aparecía Es la bastante curioso, cabra porque incluso podemos ver cómo el Antiguo humanoide Testamento habla de que ahí. Dios es mucho más Y aterrador y ya, castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, Lo de cierta que forma. no- Y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en 3 figuras divinas. Como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios. E incluso vemos cómo se refiere a él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres ¿Cuál es el independientes, short de ¿dónde estaba YouTube? Jesús en el Antiguo Testamento? Sí. Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no ¿cuál existía en este periodo. Y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en 3 partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño. Pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado 3 en 1. Ok. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la Cuando historia, casi no se sabe llegue nada de el ella. video, Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para Porque proteger ya sus se está enseñanzas. poniendo más A diferencia de otros interesante. discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora de Dios y como si fuera de esta vida de Jesús. Se dice que les quiero decir de él es que esto no se ha podido demostrar. Como dice, como hija de ella deja un sinfín de preguntas y debido a todas las presentaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra. Pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, Lilith. llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el ¿Y por qué no estaría en igualdad? O sea, tipo... El tipo creía que no estaban en igualdad. Pues si están en igualdad, o sea, tipo... Sí, fueron creados iguales, solo que diferente género. No voy a remolgar el video, digamos. En el Edén tuvo 2 opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envió unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y Pues se sentía sí, solo. la Aquí fue cuando Dios creó a desterró, Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y yo acusada de ser una también mujer me demonio. enojaba Se dice que por Lilith de nada, forma demoníaca literal. podía crear enfermedades y que incluso los ángeles Ay, what the fuck, ¿por qué esa visca? debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia, y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso, es que se dice que Ay. Lilith es la primera feminista de la historia. El rato es, Lo o se he dice que escuchado será tanto este la frase evento de, aterrador hablaré en de el eso cual después. Dios castigará a Oh, todos hablaré los de que eso no más crean en adelante. él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Sí. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles. Pero que no era como... O sea, como que habían avisos. Según yo eran 7... ¿Cómo se llama? 7 trompetas. Y como que en la última trompeta ya iba a llegar Dios. Y es cuando ya todo está re mal. O yo estoy mal. Los artistas están potentes. Sí, yo sí. O yo estoy mal. Porque yo he escuchado eso, que es como... Porque, ay, en un momento me traumé de chiquito. Yo me generaron trauma. Con eso. O sea, como que se iban a escuchar trompetas y se va a acabar el mundo. Y ya. Y solo se iban a salvar los que iban a creer. Pero yo no sé si eso lo dice en la Biblia o qué. Porque, o sea, él está diciendo como no. Una trompeta. Y ya llega y los ángeles también llegan. Pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos Sí, es que, o sea, como que ahí ya está todo mal. Pero según yo hay como 7. Y creo, es como una en el... Bueno, no estoy seguro, o sea, me lo estoy inventando. Como una es en el nacimiento de el anticristo, otra es en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Y ya la última es donde ya va, o sea, donde todo está re mal. Y solo se van a salvar los buenos, por decirlo de alguna manera. se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios. Y es aquí donde viene Sí, el eso es lo que aterrador. les estaba diciendo. Se dice que luego de esto escucharemos Pero, esta trompeta tocar 7 según veces. yo, no es solo una Y cuando trompeta, esto sino son termine, más, entonces o yo el tenía mundo entendido cambiará. eso, pero no sé. Aquí comenzará O sea, un periodo no sé de si yo me lo estoy calamidades y inventando, la verdad. atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, Eso no es y como que el incluso último habrá un capítulo gran de la Biblia. terremoto el cual hará que las montañas Según yo, caigan sí. al nivel del mar. Yo- Luego según de yo, esto sí. una tercera parte del Pero agua en no la sé, tierra la será verdad. envenenada, y el mundo cambiará para siempre.
Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad. Pero en Lo realidad pongo con la creará imagen una que forma de pusieron en el esclavitud centro. en la cual hará que quienes sobrevivan Sería a esto tengan dos como opciones. Podrán elegir un entre dibujo ponerse meme. la Ese marca de él, o se sea, ve la marca de la muy bestia, o elegir random. a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, de la entonces será la izquierda. segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Ok. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia Perdón si me eso escuchan es el tomar agua. rapto. Tengo sed. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está No sé. y para qué Cuéntame. sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Ajá. Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo Está de en Israel tuvo que escapar del está en esclavismo. Israel. Judíos describen al arca como un santuario que se puede Ya no transportar está en Israel. y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. También se dice Ok. que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le Pero ahí permitía la estar están, cerca de la ella, están a tocando. menos que fuera Es necesario con moverla, los o para tubos, crear rituales y palos, no sé cómo ceremonias. decirlo. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas Ahí no la para puedo pausar. ¿Y de dónde salía esa sangre? O sea, como lo dicen re tranquilo. Lo dice re tranquilo, como no, sí, se lo rociaba sangre para que no pasara nada. Bueno, no sé si nada malo, pero como que. Ajá. Y ya, punto. construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, Yo, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Claro. Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos era imaginaríamos re que debe de haber peligroso rastros el de ella, objeto ¿cierto? ese. Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después se harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas ¿Y hay dónde más queda historias Aksum? y teorías que Yo- hablan de la ubicación del O sea, artefacto, tipo. pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Ajá. Ah, esto ahora pasamos el nivel 1. Nivel En el Viejo 2. Testamento nos explican Ah, que miren, mientras ahora sí van a Jesús hablar esté en de la lo del- tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. De Judas. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento y Ajá. prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción y sí o Sí, sí no, o tendría sea, que cumplir este destino. Nada que hacerle. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al Ah. otro lado de la mesa y le dice lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así Ah, que Judas se levanta de la mesa, Esos estaban en tremendo chisme. Yo, esa cara de. Como que se estaban quejando de los de la mesa. Yo. sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles Ay, que perdón, si si en verdad escucharon creían acá, en nos Dios, podemos entonces el molestar con demonio uno. jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo Qué este tema es fuerte, confuso, era falso. porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, Era entonces gente. quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. ¿Por qué En el caso estaban de Judas, besando este estaba a arrepentido de haberlo Jesús, hecho. creo. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. Qué La gran fuerte. inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas y el único Ok. justo en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le Ah, habla a eso Noé, fue crea el la arca y época finalmente del arca llega de la Noé. inundación.
donde todos mueren y únicamente sobrevive wow. el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo yo. conocido como el firmamento. Un tipo de estructura El del centro alrededor soy yo cuando viendo el Dios chat. crea la tierra pone algo conocido Yo soy este. como el firmamento. Un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoc, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoc cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este Me estresa que diga todo el tiempo. Ahorita vemos. video. Cuéntame ya. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra. No va a estar mucho tiempo, ¿no? Se dice Pero que igual, esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros. Y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad ver hacia abajo y ver negro. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado. Y a partir de ahí la humanidad no se suponía que era Lilith. Yo no entendí. Cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra iba a decir Homo sapiens, pero nosotros somos Homo sapiens. Entonces, se me cruzaron los cables, era reptiliano. Curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue, entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: "Este es mi hijo amado, escúchenlo". Es un momento impactante para todos y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Qué fuerte. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén. Son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del Arca de la Alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos. Creo que eso salió hace poquito porque una miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Según yo. Pues es que no sabría Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser... ¡Qué fuerte! ¿Han visto la película de La Bella y la Bestia? Sí, La Bella y la... No, La Bella Durmiente. Son los colores que tienen las hadas. Atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos.
El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que Pues en el eran Antiguo gigantes, ¿no? Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los por hijos de lógica, Dios con serían humanos. gigantes. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la Pobres antigüedad, mujeres, o sea, esos hombres de bebés no renombre. debieran nacer. Y bien, Tamaño ¿recuerdan que bebé hablamos normal, del primer ¿no? Enoch? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con Qué humanos. fuerte. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron Censura. a enseñarle a la humanidad cosas Censura. sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Ujú. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat, así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más No alto lo del sé. cielo y se habla de él en un par Tú de dime. ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que Yo, vio una nube de ASMR fuego, de en cadena. medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. No, Ahora, no escucho. sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios Creo que fue sí el lo profeta escuché. Isaías. Voy a Este vio alejarlo. directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de fuerte. todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que Pero- no se puede describir con palabras. Es que como lo ponen en línea Se de dice que tiempo, es tan pienso que divino son y en tiempos glorioso que nos haría diferentes, entrar pero en no sé pánico. si son en tiempos El diferentes. Behemoth es o una son lo criatura que mismo. aparece en el libro de Job y ¿Y es qué es el libro bastante de Job? polémico. Ahora, en esta parte del Ay, ¿qué Antiguo es eso? Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con pero, huesos que parecen hechos de pues, bronce y come piernas que parecen de hierro. plantitas. Se cree que el Behemoth no. es en realidad un animal que existió y ¿Sí? podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado Espérense, ¿estoy confundiendo? ¿O sí es lo que estoy pensando? Herbívoro. Ay, uy, escribí re mal. Ignoren esa situación. Herbívoro es que solo come plantitas, ¿no? Sí, era chill y no se ve mal. O sea, bueno, es como una combinación de animales. a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. What the fuck? ¿Cómo que el juego de la Biblia? O sea, imagínate así. Bueno, es que yo nací en ese año, ignoremos ese tema, ¿no? Sí, nos come. No, no nos come. Aunque yo creo que si se enoja, sí nos lanza una mordida y nos mata. Pero bueno, imagínense. O sea, en esa época yo no existía o acababa de nacer. Pero imagínate llegar a tu casa y decirle a tu amiguito: "Ay, vamos a jugar el juego de la Biblia". Yo me quedaría re. ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y Qué progresas random. por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Sí, es muy random, de hecho. Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Mamón. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. Ay. A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Uy, Ahora, qué este fuerte. concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales. Lujuria, pereza, ira, soberbia, gula, envidia y avaricia. Yo soy más de pereza, la verdad. Mucho. Y estos demonios son quienes gobiernan. Demasiado. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Literal, Ahora, Daniel fue lo primero explica que él pensé. fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey.
Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo O que sea, aquí como viene que lo hay interesante. dos Teniendo ya el puntos, contexto por tanto del decirlo libro de de alguna Enoch manera. como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos El dice rey, que ¿qué, el qué, rey qué, qué, arrojó qué, a qué? 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres El eran rey, yo no sé Sadrach, qué. Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el Hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es el tipo de O cosas sea, confusas en la Biblia. ¿se lo Pero bien, el rey alucinaron dice o que esta qué? persona se ve como el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo sabían Pero cómo ¿cómo se es que veía? puedes saber cómo se Sí, ve el Hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús no aún no había existía? nacido. O sea, Bueno, tipo, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra ok. respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el Hijo de Dios, pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en Ajá. este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción, pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma Maybe. aterrador es que O alrededor de sea, Jesús siempre ocurrían pues es cosas que la Biblia se inexplicables ha traducido muchas veces, entonces pues en cada traducción se van cambiando las cosas. O bueno, eso pienso yo. y que no parecían intencionales. Ahora en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera, y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué No tiene de entendí. interesante? No Bueno, entendí la el traducción relato. al O español sea, nos ¿qué habla tiene de que una ver? sábana ligera, Yo. pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué es ¿Y eso? qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En ¿Y varias qué es eso? ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos sucede de forma accidental. Ah, Por ejemplo, en el Antiguo ups. Testamento se encuentra la Se historia me del profeta revivió sin Eliseo. querer. Ahora, cuando este muere lo dejan en Dirán una por ese cueva. tiempo. Luego de esto un grupo de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores los sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo, y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel, y si lo recuerdan, el nombre de Dios Me estoy disociando y no estoy entendiendo nada. O sea, de toda esta última parte solo entendí que revivían, o sea, normal, revivían a la gente así, pero como que a veces era sin querer y ya, y se revivían y punto. Pero no entiendo qué tiene que ver con el que estaba corriendo desnudo. jamás se debe de pronunciar. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo Uy, yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se que cree que esto fue el poder de ahí Dios, hubieran puesto pero como lo que es ¡pah! aún más curioso es que Algo el que jardín de explotara para Getsemaní está asustarte en medio ubicado del video justo a un porque lado de obviamente un no está cementerio. concentrado, hubiera estado Ahora, muy aquí viene bueno. la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Es Dios, normal este de forma disociarse accidental por logra algo, revivir a para aquel mí. chico con ropas de funeral. Voy a pararlo para hablar. O sea, yo creo que también es normal. También siento que tiene que ver cómo se manejan las redes sociales actualmente, que no tenemos tanta concentración. Tengamos en cuenta que voy para media hora de video. Se me complica más la concentración. Igual estoy molestando con algo en las manos para pues quedarme concentrado en eso, pero a las estoy molestando. Pero sí, creo que es eso. O sea, como que cada vez tenemos menos concentración también porque el contenido es muy rápido. Aunque los directos no. Los directos sí son, pues, ajá, largos. Pero TikTok, no. Creo que eso también ha influencia. Pero no sé. Estoy intentando mantenerme.
Y mientras muevo lo que tengo en las manos, concentrarme en el video. General. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el Ok. último verso del Evangelio de Juan nos dice: y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Su juventud, Es decir, ¿no? en la Biblia nos hablan de Jesús Oh. cuando era niño, pero de repente Ah. su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de Sí, él como es la juventud, o sea, como adolescencia, así como que de repente era chiquito y de repente creció. Y ya. un hombre de más de 30 años. Ahora, hay libros que fueron eliminados de la Biblia, los Yo creo que cuales es como su mencionan juventud. algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero Uy, eso qué lo veremos en fuerte. un momento. La bruja de Endor Deja se de refiere decir a que una lo mujer veremos en que un hacía momento, me necromancia. estresa. No me Hay avises. una historia en la cual el rey Saúl, Yo ya nervioso sé que lo por voy a no ver, saber no me qué hacer digas. durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del Saúl profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Es que dice la bruja. Ahora el debate Ay, sobre no este alcancé. relato es si esta bruja en Vamos a verdad ver. tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Enoch. Nos Ok. explican que Samiasa era el líder de estos ángeles, y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. Hay un montón de En el libros libro que no narra sabía cómo que hay 10 existían. capas o Yo, la niveles Biblia, diferentes ya. en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Nivel 4. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Ok. Estos son los serafines, querubines y los tronos, o también conocidos como ofanim. Creo que los más bonitos En el son caso los- de los querubines ya vimos que ¿Querubines? son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines Well. en cambio tienen 6, con 2 de ellas Ya. que cubren su rostro. No A esto se mames. les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de Qué truenos y incómodo ver trompetas. eso. Si ves las imágenes de todos estos, Ya. dan miedo. Pero en la segunda categoría están los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se Ok. encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. Esos También saben tenemos a los normales, o sea, virtudes, parecen que humanos. canalizan milagros e intervienen de vez en Tipo- cuando para mantener a salvo sí. a la creación. Solo como que Y tienen luego alas. vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean Los contra demonios, serafines. y en otras palabras son como los No sé. policías del cielo. Iba a decir algo. Finalmente Pero se me tenemos olvidó la qué iba a tercera decir. categoría, y aquí están los ángeles que intervienen directamente con el hombre. Aquí están los Qué principados, fuerte. que supervisan a las Los ciudades y más... naciones. Como Después los que más vienen los sufren porque arcángeles, les toca que tratar actúan con como nosotros. mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos Pero hay son los muchos, ángeles que están con entonces. nosotros día a día Yo, e porque hay intervienen sutilmente sobrepoblación. para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. Esta se ¿Ese no refiere era al uno de hermano los de Abel, gigantes? quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Uy, Caín qué mata a fuerte. Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y Y- tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo O sea, desapareciera. lo defendió. Ahora, más adelante hay un relato sobre sea, Lamec, él mató bisnieto de Caín. y le pusieron algo Lamec para que tiene no lo este mataran poema a él. donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra. Y aquí viene la historia interesante. Ah, Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín,
quien ahora estaba muerto. No. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad. Puede estar tranquilamente escondido en el Amazonas. Allá hay puntos donde no se sabe qué hay. Puede haber de todo. Yo no descarto la existencia de nada en eso. O sea, de verdad yo siento que puede haber civilizaciones perdidas por allá. Pero está muy complicado de descubrir eso. Y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona... No sé, pero se parece a una película al de un... ¿Qué? Se me trabó el cerebro. No sé, pero se parece a una película de ese tipo. haber entrado al tercer cielo. Wait. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús. Pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. No sabía que el cielo Así tenía que capas. aquí es donde... No me recuerda a nadie. Me recuerda a un chico de TikTok, que no me sé su nombre ni nada, me apareció para ti, pero no lo sigo ni nada, o sea, no me recuerda a nadie más. No. Comienza la confusión, pero se vuelve más raro porque aún si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles. Los Otra muertos cosa que que resucitaron no con Jesús sabía. parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Ay, Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se Elvis. levantaron de sus tumbas y ¿Qué regresaron Elvis? a sus pueblos. ¿Elvis Esto parece Presley? tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus, o el mago Simón, era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús. Pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro y de Dios. Pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. qué potente. Pedro Picapi. Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas. Vamos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba. Pero como sabemos, al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera. Y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo se ¿La sustancia? refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente, aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre. Así que tal y como nosotros, este era imperfecto. Tenía cosas malas. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar.
debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y O sea, ellos ya eran debido a este tipo conscientes de lo que él sucesos, el podía pueblo hacer. entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que Y el muchos niño le no era tenían consciente. miedo. Bueno, es que era un niño. Es una de igual, las ¿no? cosas O sea, más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, Pero- el origen del hombre, ángeles, Con otras. Ay, qué miedo. demonios, etc. Porque eso parece como cualquier serie de los 90. Iba a decir que sí, con religión nos referimos como a otras creencias. O sea, tipo, no sé, lo que ahorita conocemos como la mitología griega. Estamos hablando de eso como que comparten hechos o a qué nos referimos con otras religiones. Porque según yo, lo que yo entiendo como otras religiones que no sé, es como el cristianismo, el... No sé cuál más. No me pidan. No sé. O sea, todas presentan una misma base, pero presentan ciertas modificaciones y ya, pero tienen el mismo como libro de base. O no sé si yo estoy mal, puede que yo esté mal. Pero ajá. Los Vengadores, los Avengers. Sí, parece una serie de los 90 de superhéroes. Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades. Esta de acá, que está al lado de... ¿Cómo se llama el dios del agua? Poseidón. Esa, la del vestido rosado, se parece a Peach. O dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Esto tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice Interesante acerca de teoría. esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer, así que cuando Oh. Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta Uy. cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad Qué está hablando del potente. trono de Es Dios, combinar los dos querubines cosas. y los serafines. Pero de eso ya hablamos en el Muy nivel 2. aparte. Esta idea se refiere a que dentro Creo de la yo. biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de Pues estos es textos que secretos no solo eso hay es como información sobre la escondido, humanidad ¿no? y hazañas de Jesús, O sea, sino mucho. que también hay O sea, muy documentos escondidos. controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso. Pero en Sí, esencia de eso se yo trata. Como ya pensé que vimos era en el trono de la de Dios iglesia. siempre hay ángeles que lo acompañan. O sea, no e de la incluso Biblia. se Bueno, dice es que que no había Jesús leído el está al lado título. de Mi él. error. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque Ay, no, qué maldad. Los animales no hacen ningún mal, son un amor. se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Ah, ok. Pensé que juzgaban a los animales y yo. Comenta si tienes alguna otra sugerencia